hemos llegado a la sección del día jueves. En este día la lección presenta lo que podría considerarse la conclusión del libro de los Hechos. Aunque estamos en el libro, mejor dicho, en el capítulo 28, esto realmente es como quien dice el epílogo o el final del libro de los Hechos. De una manera asombrosa, maravillosa, ¿cómo describirlo? Excitante, emocionante. Hemos sido testigos de todo el recorrido que hizo el apóstol Pablo predicando, llevando el evangelio a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y aún a la capital del mundo de aquel entonces, esto es a saber, Roma. Dice aquí, en un día establecido los judíos acudieron en masa a escuchar la presentación del evangelio por parte de Pablo. De acuerdo al capítulo 28, versículo 23 del libro de los Hechos, nos dice aquí, la pregunta en este día dice, ¿cuál fue el argumento de Pablo al citar a Isaías? ¿Qué significa esto? Bueno, el apóstol Pablo presentó el evangelio. Si usted va conmigo al libro de los Hechos, capítulo 28, el versículo 23 dice así, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Él presentaba el evangelio, el apóstol Pablo presentaba su testimonio, presentaba el evangelio en miniatura del santuario, presentaba todo lo que la ley y los profetas decían. Y además de eso presentaba cómo se cumplió con Jesucristo lo relativo a los sacrificios y cómo Cristo era el sacrificio pascual. Ahora, la reacción de aquella audiencia era esta, la versículo 24. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Versículo 25 dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. En otras palabras, el evangelio, el plan de salvación era presentado ante ellos, pero ellos no podían oír, no podían ver porque sus ojos estaban cegados, sus oídos estaban cerrados. A ellos les faltaba tener la percepción espiritual para comprender el plan de salvación que se aplicaba tanto a la nación de Israel como a todos los gentiles. Como era costumbre, Pablo se enfocaba siempre en el pueblo judío. Donde quiera él iba al pueblo judío y el pueblo judío se enfocaba siempre. Por eso él decía al judío primeramente y también al griego. ¿Qué significa esto? Los griegos representan las naciones gentiles a las cuales perteneces tú y pertenezco yo. Dice la cita de Isaías 6:9 y 10 describe lo que sucede cuando las personas se niegan a aceptar el mensaje divino. Algunos judíos creyeron, otros no. Así, debido a esta gran disputa, el apóstol no tuvo más remedio que enfocarse en los gentiles una vez más. El apóstol Pablo dice aquí, estuvo allí por 2 años esperando para ser juzgado. Pero mientras tanto estos 2 años pasaban, él había definido un día donde llegaba la gente, preguntaba cuál era su mensaje y él compartía el mensaje de salvación. Aunque limitado a su prisión domiciliaria, aún podía compartir el evangelio sin obstáculos con quienes se acercaban a él. Hechos enfatiza la victoria del evangelio, ya que ninguna fuerza, ni judía, ni romana, pudo detener el progreso del evangelio. Y yo diría que ni el diablo mismo pudo detener el mensaje de salvación que el apóstol Pablo esparcía por todo el mundo de aquel entonces. Lucas termina el libro a esta altura y él presenta las evidencias. Dice, ya que hay evidencias de que Pablo, debido a la fragilidad de los argumentos contra Pablo, fue liberado. Pablo realizó otro viaje misionero que lo volvieron a llevar a Roma. Y al llegar a Roma, allí el apóstol Pablo fue ejecutado, de acuerdo a 2 Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 a 8. Quizás sea a este punto de vista el propósito literario de Lucas, como el evangelio se había
predicado incluso en la lejana Roma, ya había alcanzado hasta lo último de la tierra. En otras palabras, el mundo de aquel entonces fue alcanzado por el evangelio. Ahora, es interesante notar que aquí presenta al final de sus días el apóstol Pablo su paciencia, el gozo de Pablo, el ánimo, su fe, su esperanza. Pablo era un sermón continuo. Su espíritu, podemos decir, perseverante, testificaba la moral que había en él, una moral combativa para enfrentar el mal y llevar el evangelio como la esperanza gloriosa de salvación en Cristo. Tenía un poder que era un ejemplo y ha sido y será un ejemplo para todos los cristianos. Dice aquí, los cristianos fueron impelidos a defender con mayor energía la causa de cuyas labores públicas Pablo había sido retirado de esa manera. Las cadenas del apóstol fueron influyentes a tal grado que cuando su poder y su voluntad parecían haber terminado y cuando según todas las apariencias menos podía hacer, juntó gavillas para Cristo en los campos de los cuales parecía totalmente excluido. De tal manera que Pablo ha sido un ejemplo de inspiración, de motivación para la iglesia cristiana desde los tiempos apostólicos hasta nuestros días. No obstante, el punto de vista de la misión de la iglesia en el libro de los Hechos, aunque parece haber concluido, este capítulo o este libro sigue escribiéndose. Es la historia de la difusión del evangelio. No ha terminado todavía. Cada uno de nosotros somos apóstoles, somos siervos de Jesucristo y estamos escribiendo la historia, la nueva historia de la redención, de la salvación en Cristo Jesús. Los capítulos más emocionantes de la fe cristiana siguen escribiéndose en momentos dramáticos, en momentos de alegría, de tristeza y de felicidad. A lo largo de los siglos, la sangre de los fieles de Dios se ha derramado por causa del evangelio. Muchos han muerto, han desaparecido por esta causa, porque decidieron gastarse y ser gastados en la obra del evangelio. De tal manera que el último capítulo del libro de los Hechos no se ha escrito todavía. Lo estás escribiendo tú, lo estoy escribiendo yo, que a pesar de los problemas, de las dificultades, hemos creído en un Dios todopoderoso que ha prometido perdón, salvación y vida eterna. Y aunque murió, resucitó y vendrá un día muy pronto para llevarnos a su reino eterno. Dice aquí, un capítulo más, el último, y llevar la misión de Jesús. Dejó con los discípulos a su pleno cumplimiento y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo? Cuando este evangelio sea predicado a toda nación, a toda tribu y a toda lengua, entonces, y solo entonces vendrá el fin. Y esta fue la lección 13ª de esta semana que concluye este trimestre. La próxima la semana estaremos realmente estudiando una nueva lección. Gracias, mis hermanos y hermanas, por acompañarme durante todo este trimestre. Y ahora tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana.